Muy buen día. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con el concepto de hemostasia, los mecanismos que tiene el cuerpo para evitar perder sangre y por qué es importante no perder demasiado de este líquido corporal. Iniciemos recordando que nuestro cuerpo tiene una porción importante de líquidos, más de la mitad. De estos líquidos, 2/3 partes se encuentran al interior de la célula, formando el citoplasma celular. Y 1/3 de todos los líquidos de nuestro cuerpo se encuentran fuera de las células. 80% de este tercio se encuentra formando el líquido intersticial, todo el líquido que se encuentra rodeando las células de todos nuestros tejidos. 20% de este tercio del líquido extracelular es el plasma sanguíneo. Sin embargo, para considerar el volumen de la sangre, no es suficiente con considerar el 20% de plasma, sino que tenemos que considerar también el volumen que consideran o que contienen las células sanguíneas. De esta manera, el volumen de la sangre en una persona de aproximadamente 70 kilos corresponde del 7 al 8% de su peso corporal, más o menos unos 5 litros. En los niños, la proporción de líquidos a sólidos es diferente. Hay una mayor cantidad de líquidos por cada kilo de peso corporal. Los recién nacidos pueden llegar a tener hasta 100 mililitros de sangre por cada kilo de peso, de manera que un recién nacido de 3,5 kilos andará teniendo alrededor de 350 mililitros de sangre en total. Este volumen va aumentando conforme va creciendo, pero la proporción mililitros, kilos de sangre va disminuyendo. Es decir, un niño de 5 años puede tener de 70 a 80 mililitros por cada kilo de peso y los niños mayores, los adolescentes, llegan a tener 70 mililitros de sangre por cada kilogramo de peso. Esta proporción ya es muy cerca a la que tienen los adultos, de 70 kilos aproximadamente, que anda como por ahí unos 72, 73 mililitros por cada kilo de peso. Sí son menos mililitros por cada kilo de peso, pero como son muchos kilos, porque ya es un cuerpo adulto, en total el volumen aumenta hasta llegar aproximadamente a los 5 litros. Este volumen no es exacto en todas las personas, depende mucho de su constitución, de su edad y de varios factores. Pero vamos a utilizar este estándar de 5 kilos para todo lo que estemos haciendo o discutiendo en esta presentación. ¿Por qué es importante mantener un volumen constante de sangre? Recordemos que la sangre está circulando a través de un sistema de vasos sanguíneos, que son estos conductos a los que podemos llamar venas, arterias y capilares. En los capilares se permite que el fluido que se encuentra, es decir, el plasma, pueda salir a través de un proceso llamado filtración por los pequeños espacios que hay entre las células que forman el capilar. De esta manera, el líquido lleva los nutrientes a las células que se encuentran alrededor del capilar, incluyendo en este caso el intersticio. Y de ahí las células toman lo que necesitan y también en ese líquido secretan las sustancias que puedan ser útiles a otras células del cuerpo, pero también excretan los desechos. Entonces llega un momento donde estas sustancias, secreciones y excretas son abundantes en este líquido, el cual vuelve a entrar nuevamente al capilar y entran a torrente sanguíneo para ser aprovechados o desechados según sea el caso. Para que esta constante dinámica de filtración y reabsorción ocurra, es muy importante que el volumen de la sangre sea el mismo o sea constante. ¿Por qué? Porque la sangre, conforme va pasando por los capilares, va empujando las paredes del tubo hacia afuera, y eso es la presión arterial. Si la presión arterial baja simplemente porque ya no hay el mismo volumen de sangre, entonces la filtración disminuye, la reabsorción también, y en general todos los procesos que dependen de esa fluidez de las sustancias que están disueltas en la sangre, pues empiezan a deteriorar. Por ejemplo, un volumen constante de sangre
como les digo, mantiene la presión arterial, pero también garantiza la oxigenación de todos los tejidos, permite la recolección de desechos, evita las concentraciones tóxicas de sustancias porque evita que se acumulen aquí, y transporta las células del sistema inmunológico. Recordemos que la sangre contiene, además de los eritrocitos, a todas las células del sistema inmune, las cuales pueden viajar a través del caudal que hay dentro de los vasos sanguíneos. Si la presión arterial y la velocidad de avance de la sangre no se mantiene constante, las células del sistema inmune tampoco van a poder llegar a donde se necesita. Además, también este constante paso de las venas y arterias hacia los tejidos también empuja a su vez el líquido que hay aquí en el intersticio hacia las vías linfáticas, y eso permite también que las células que se encuentran en este sistema linfático, que son principalmente linfocitos, puedan moverse entre los nódulos linfáticos y llegar a donde se les necesita. Entonces realmente el volumen constante de sangre pues mantiene un montón de funciones. Una cosa importante es que cuando la sangre pasa por el abdomen y el tórax, en esa zona se genera mucho calor por todos los procesos de los órganos abdominales y torácicos. Eso hace que el agua que forma parte del plasma absorba ese calor y luego cuando se mueve hacia las extremidades lleva ese calor allá, de manera que distribuye el calor generado y regula la temperatura general del cuerpo. Esa es otra función importante por la cual la circulación a presión constante de la sangre se debe mantener. Y una de las formas más importantes de mantenerla es que el volumen de la sangre no disminuya. Nosotros podemos perder sangre lenta o rápidamente. Cualquiera de las dos es un problema. Si nosotros perdemos sangre lentamente, pero de manera constante, también podemos empezar a afectar a todas las funciones corporales. ¿Por qué podemos perder sangre de manera constante, aunque sea lentamente? Usualmente tiene que ver con heridas en el tracto gastrointestinal, como por ejemplo las úlceras. También el crecimiento de tumores en el tejido, en la mucosa intestinal o gastrointestinal, a los que llamamos pólipos. De manera más severa cuando existe el crecimiento de cáncer gastrointestinal, el cual va a estar lesionando el tejido y va a estar generando heridas y sangrados. También los trastornos menstruales, cuando el sangrado es muy abundante, más frecuente de lo normal, que dura más días. La cantidad de sangre perdida en estos casos puede superar la capacidad del cuerpo de reponer la sangre, y entonces podemos estar con el paso del tiempo podemos estar teniendo una disminución lenta pero constante del volumen sanguíneo. Y también cuando las personas padecen trastornos de coagulación, es decir, cuando los mecanismos naturales que tiene el cuerpo para regular la pérdida de sangre, para cerrar heridas, para cerrar vasos sanguíneos rotos, no funcionan correctamente. Y entonces no hay una correcta reparación de los vasos sanguíneos dañados, y entonces se sigue perdiendo sangre aunque no haya nuevas lesiones. ¿Qué pasa después de un tiempo de estar perdiendo sangre lentamente? Pues la principal consecuencia es la anemia crónica. Y la anemia crónica va a hacer que una persona sienta constantemente un cansancio extremo, pero no para ahí, sino que el corazón, al recibir señales más bien de que el cuerpo no está correctamente oxigenado, va a empezar a trabajar de más. Y un corazón que trabaja de más, pues es un músculo, empieza a fortalecerse, a hacerse grande, pero un corazón musculoso no late correctamente, no se comprime correctamente y no puede utilizar esa masa muscular para enviar sangre más lejos o con mayor frecuencia. Entonces empezamos a tener también al principio taquicardias, porque el corazón trabaja más rápido para compensar la falta de oxigenación,
Pero eso a la larga conlleva a que el corazón crezca, toda la parte muscular, y eso a su vez impide que el corazón lata correctamente. Entonces tenemos varios problemas cardíacos. Problemas respiratorios, lo mismo, a menor cantidad de sangre, la oxigenación no es correcta y entonces podemos empezar a tener una respiración más agitada ante menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque también los pulmones reciben señales de que el organismo no se está oxigenando correctamente, así que empieza a hacer respiraciones más cortas pero más rápidas. Con el tiempo, eso lleva a que el individuo sea más susceptible a una insuficiencia respiratoria en caso de que se presente otro problema. Por ejemplo, si tuviera una infección en vías respiratorias bajas, una neumonía, por ejemplo, más rápido se va a llegar a la insuficiencia respiratoria porque ya de por sí los pulmones no logran entregar la cantidad suficiente de oxígeno a la sangre porque no hay sangre que lo reciba. Y entonces tienes menos tolerancia a reducir la cantidad de oxígeno que puedes entregar a causa de una inflamación. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que las personas se vuelven más susceptibles a una insuficiencia respiratoria, la cual puede poner en peligro la vida del paciente. Como decía, el transporte de las células sanguíneas a las diferentes partes de nuestro organismo pues depende mucho de tener un volumen constante de sangre. Si este disminuye, también va a disminuir la cantidad de células disponibles y eso hace que seamos más susceptibles a infecciones. Uno de los órganos que son más susceptibles a padecer daños por falta de oxigenación es el cerebro. Entonces, en el momento en que esta falta de oxigenación es constante, podemos empezar a padecer problemas neurológicos como alguna confusión, falta de atención, problemas de sueño y demás. Y cuando esto continúa por mucho tiempo, la anemia se puede volver severa y los órganos en general pueden empezar a fallar por falta de oxigenación y podemos morir. Pero pues obviamente eso lleva un tiempo. Es por eso que es muy importante en el momento que creamos que tenemos una anemia por pérdida de sangre, buscar cuál es la causa de esta pérdida constante de sangre y repararla en caso de que sea una que el cuerpo no pueda reparar con sus mecanismos naturales de hemostasia. Entonces aquí tenemos pues una visualización de la anemia, donde si bien las células blancas se mantienen constantes, los eritrocitos se empiezan a disminuir porque no se logra reponer las células que se han perdido a través de las heridas internas que podemos tener. Ahora, también podemos perder sangre de manera muy rápida y eso nos pone en peligro. ¿Hasta cuánta sangre podemos perder sin morir? Hasta el 40%. Podemos estar vivos todavía con 2 litros de sangre menos, más o menos. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos en buenas condiciones. De hecho, el volumen de sangre que podemos perder sin presentar alteraciones visibles o notables, es decir, sin signos ni síntomas, pues es de 700 mililitros. Hasta el 14% de nuestro volumen de sangre lo podemos perder sin sentir ninguna molestia. Es importante que recordemos que cuando vamos a donar sangre, lo que se extrae para la donación son 450 mililitros de sangre, por debajo de este número, porcentaje límite de la sangre que podemos perder. Es por ello que la donación, a pesar de que sí es un volumen considerable, es perfectamente segura, pues no pasamos este porcentaje. La hemorragia o sangrado, pues es cualquier pérdida de sangre cuando ésta sale de los vasos sanguíneos. No necesariamente tiene que salir de nuestro cuerpo, puede quedarse debajo de la piel. De hecho, tenemos hemorragias internas. Esta ocurre cuando un vasito se rompe, pero no hay una ruptura de la piel ni de las mucosas. Entonces la sangre se queda dentro del cuerpo y baña o se vacía en los órganos, como los músculos, por ejemplo, o en cavidades como el estómago, como el intestino, etc. Entonces aquí pues ese es un ejemplo
de una hemorragia interna pequeñita que puede ocurrir cuando hacemos mal una flebotomía. Ciertamente hay una herida en la piel y sale un poco de sangre. Sin embargo, el vaso sanguíneo, si lo dañamos demasiado o lo perforamos por ambos lados, pues va a tener una pérdida de sangre que va a ser mayor o va a durar más que lo que tarda la sangre en reponer, lo que tarda la piel en reponerse y cerrarse aquí. Entonces la sangre va a seguir vaciándose en los músculos que rodean el sitio de la punción y vamos a ver esta marca de aquí que es un hematoma o moretón. Los hematomas pues son uno de los signos de que hay una hemorragia interna. A veces cuando el sangrado es en los órganos abdominales o en la cavidad abdominal pero en la parte dorsal, la de la espalda, cuando es una hemorragia muy severa, se ven los moretones también extendidos en el abdomen y la espalda. Entonces, sí, los hematomas o moretones pueden ser un signo de hemorragias internas. Sin embargo, no siempre que tenemos hemorragias internas son lo suficientemente importantes para que se vean a través de la piel en forma de moretones, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente cuando tenemos valores bajos de eritrocitos. Si no tenemos algún sangrado en alguna otra parte del cuerpo, usualmente en el tracto gastrointestinal, que nos esté causando una hemorragia interna. Y también en el caso de las mujeres, pues tenemos que revisar que nuestro sangrado menstrual sea normal y que no nos esté causando una hemorragia importante, aunque en este caso vamos a ver que no es propiamente una hemorragia interna. Ahorita vamos a ver cómo se clasifica. La hemorragia externa es lo que nosotros usualmente pensamos cuando decimos la palabra hemorragia. Aquí sí hay un corte o una herida en piel y mucosas y la sangre sale del cuerpo a través de esta herida. Entonces, aquí sí suelen ser, ya sea que la herida se ocasione desde fuera por algún objeto punzocortante, algún traumatismo muy severo, o de adentro hacia afuera, como cuando tenemos una fractura de hueso y es el fragmento del hueso el que rompe músculo, piel y en el proceso pues muchos vasos sanguíneos. Ahí sí, podemos ver el sangrado y existen obviamente medidas para evitar que este sangrado continúe. Luego tenemos la hemorragia exteriorizada, que no es lo mismo que la hemorragia externa. Aquí los vasos sanguíneos se rompen, pero no hay una herida en la piel, sino que la sangre se acumula en alguna cavidad, como por ejemplo aquí en la foto que tenemos, quien está teniendo la hemorragia tuvo rompimiento de vasos sanguíneos dentro de la nariz. Pero la sangre que se acumula ahí en las fosas nasales sale a través del orificio nasal natural. No es algo que se abrió por una herida, sino que es un canal natural hacia el exterior. Lo mismo pasa cuando tenemos un sangrado interno en los oídos, puede ser por diferentes cosas, o cuando tenemos precisamente el flujo menstrual. El flujo menstrual es un proceso en el cual se genera un sangrado fisiológico, es decir, normal, y el sangrado se acumula en el útero, pero luego sale al exterior no por una herida, sino por un canal natural que es el canal vaginal. Y entonces, en este caso sería una hemorragia exteriorizada. En cualquiera de los casos, es importante que tanto las medidas de contención del sangrado, sobre todo en las hemorragias externas y exteriorizadas, así como los procesos naturales del cuerpo para reparar vasos sanguíneos rotos, funcionen correctamente para que la hemorragia se detenga tan pronto como sea posible y no perdamos grandes volúmenes de sangre. Si nosotros perdemos más del 14% de sangre, es decir, del 15% en adelante, entramos en lo que llamamos hipovolemia. La hipovolemia es la disminución significativa del volumen de sangre. La hipovolemia no nada más se da por hemorragias, que es lo que nos interesa a nosotros, sino que es una situación que también se puede dar cuando hay quemaduras extremas, muy severas, y también cuando tenemos una deshidratación muy grave. Sin embargo, a nosotros nos interesa el tema de las hemorragias. Cuando nosotros perdemos del 15 al 20% de sangre, ya sea por quemaduras, deshidratación o hemorragias,
entramos en una hipovolemia leve. Sin embargo, tiene que ser atendida con reposición de líquidos, usualmente suero sanguíneo, suero intravenoso, para que ayudar al cuerpo a reponer líquidos, que se mantenga la presión arterial y que la médula haga su trabajo de reponer las células. Ahora, si nosotros seguimos perdiendo sangre y llegamos a un 20 al 30% menos de sangre, entramos en hipovolemia moderada, la cual ya es más grave y tenemos más compromiso de las funciones corporales. Si superamos el 30% y llegamos hasta el 40%, la hipovolemia es severa. A partir del 30%, el paciente ya no tiene suficiente con la reposición de líquidos con un suero intravenoso, sino que a partir del 30% ya requiere transfusión sanguínea, porque la pérdida de células es tan importante que la médula difícilmente va a recuperarlos en el tiempo suficiente para conservar las funciones corporales. Entonces, a partir del 30% se suele indicar ya de manera urgente una transfusión sanguínea. Y si finalmente llegamos a perder 40% más de nuestra sangre, ya entramos en una hipovolemia crítica, la muerte del paciente que ha perdido 40 o más por ciento de la sangre es inminente. Obviamente requiere una mayor cantidad de unidades de sangre para transfusión, pero además hay que cuidar todas sus funciones corporales. Una de las cosas que pasan aquí es que el paciente ya se encuentra en un estado de letargo, difícilmente está consciente, no tiene idea de dónde está, su cerebro ya no está funcionando correctamente, pero además entra en un estado de hipotermia. ¿Por qué? Porque esta función en el que la sangre se mueve por todo el cuerpo para distribuir el calor ya no existe. Y entonces sus extremidades y su cuerpo en general se siente sumamente frío. Todos estos síntomas, desde el 15% en adelante, nos ponen en riesgo de entrar en choque. El estado de choque es un estado de urgencia médica en el cual la vida del paciente está en peligro. Tiene síntomas neurológicos que pueden ir desde el mareo hasta la confusión y finalmente el letargo, pero también tiene otros síntomas como la disminución de la presión arterial y la falla multiorgánica, es decir, todos los órganos del cuerpo fallan porque ya no están siendo oxigenados. Entonces, obviamente, el corazón también entra en problemas porque ya no tiene sangre suficiente para bombear y ya no puede, con su exceso de trabajo, compensar la falta de sangre. Entonces es muy importante que entendamos que cuando una persona está perdiendo mucho sangre, en el momento que empiece a bajar la temperatura, empieza a sentirse confundido o mareado y le baje la presión arterial, está en riesgo de shock y entonces tenemos que llamar a los servicios de emergencia inmediatamente. Uno de los mecanismos que tiene el cuerpo humano para controlar la pérdida de sangre, sobre todo en heridas que no sean tan severas, son las células sanguíneas dedicadas a formar coágulos, que son las plaquetas, también llamadas trombocitos. Los trombocitos se llaman así por trombo, que no significa otra cosa más que coágulo, y cito de células, es decir, las plaquetas son las células de los coágulos. Estas se generan en la médula ósea a través del proceso de trombocitopoiesis. Las plaquetas son parte del linaje mieloide de las células sanguíneas. Entonces, a partir de una célula madre hematopoyética, se van a generar progenitores mieloides. Estos van a dar origen a todas las células mieloides de la sangre, pero algunas de ellas se van a diferenciar en el megacardioblasto. El megacardioblasto es el blasto que va a dar origen a las plaquetas. El megacardioblasto va a entrar en un proceso que llamamos endomitosis. La endomitosis es una mitosis sin citocinesis, es decir, el núcleo se va a dividir, va a hacer todo el proceso de copiar el ADN, repartir los cromosomas y generar dos núcleos hijos, pero ya no va a separar el citoplasma, lo que genera que las siguientes células
tengan un núcleo que aparentemente está lobulado, pero no son lóbulos, sino que este es un núcleo, este es otro núcleo, este es otro núcleo, este es otro núcleo, este es otro núcleo y este es otro núcleo. Eso hace que la célula tenga muchas copias de toda esa información genética. Pero en realidad, la otra ventaja de hacer esto es que cada vez que va a dividir un núcleo en dos, se prepara la célula como si sí fuera a dividir el citoplasma y entonces crece. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el ciclo celular, había dos fases del ciclo celular que son fase G, de growth o crecimiento. En esas dos fases se encargan de acumular contenido citoplasmático para hacerse más grandes y poder dividir el citoplasma en dos células nuevas. Bueno, pues la célula efectivamente, este megacarioblasto y el promegacariocito, empiezan a acumular y acumular citoplasma como si lo fueran a repartir, pero nunca lo reparten. Como resultado queda el megacariocito, una célula gigante, enorme, que además tiene varios núcleos en su interior, sin ser separados. El hecho de tener tanto citoplasma le permite ahora separar algunos fragmentos de este citoplasma y esos pequeños fragmentos van a ser las plaquetas. En algunos textos van a encontrar una fase más en esta ruta de trombocitopoiesis que les estoy mostrando, que es intermedia entre el promegacariocito y el megacariocito que les muestro aquí. Esa fase intermedia se llama megacariocito granular, porque el megacariocito, antes de empezar a liberar plaquetas, produce un montón de gránulos que luego va a repartir en las plaquetas que genera. Cuando ya libera varias de las plaquetas, pues sigue produciendo los gránulos, pero ya conforme los va produciendo, los va liberando en plaquetas, ya no los acumula. Entonces el megacariocito liberador de plaquetas, que es este de aquí, pues ya no se ve granular, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso se los digo solo por si ustedes en algunos textos lo encuentran. Nosotros vamos a quedarnos con esta ruta de aquí. Ahora, el megacariocito y todos sus antecesores se encuentran en la médula ósea. Las plaquetas que se liberan son las que pasan a sangre. Y eso pasa de la siguiente manera. Dentro de la médula ósea hay vasos sanguíneos, vasos capilares que se llaman vasos sinusoides. Los vasos sinusoides tienen la característica de que entre sus células, aquí, tienen espacios abiertos, no son heridas, no son lesiones. Así es el vaso sanguíneo. Hay separaciones entre las células que forman el capilar. Estos huecos son los que permiten que las células que se forman en la médula entren dentro del capilar y se integren a la circulación sanguínea. Bueno, pues el megacariocito se pone junto al capilar y parte de su citoplasma lo mete como prolongaciones, como pseudópodos, al interior del vaso sanguíneo sinusoide, ¿sí? Aquí. Estas prolongaciones es lo que nosotros llamamos proplaqueta. Aquí se distribuyen los gránulos citoplasmáticos que sintetizó el megacariocito y luego estos se empiezan a fragmentar. Y cada uno de esos fragmentos es una plaqueta, la cual ya queda en el interior del vaso sanguíneo y se puede integrar a la circulación sanguínea. Muy bien, aquí podemos observar un acercamiento a un frotis sanguíneo teñido con Wright y podemos ver aquí una plaqueta. Esta está un poco grande, algunas son más o menos la mitad de esta plaqueta de aquí, pero lo que podemos observar es su forma irregular y en el interior algunas inclusiones teñidas de manera muy parecida a cómo se tiñen los núcleos de las células blancas. No son núcleos, las plaquetas no tienen núcleo, pero sí tienen otras estructuras que son las que se tiñen de manera basófila, como podemos observar aquí. Aquí tenemos un esquema de la estructura de las plaquetas. Podemos ver que su membrana no es completamente esférica, sino que tiene algunas invaginaciones o estos pliegues hacia el interior, a los que llamamos sistema canalicular abierto y que son los espacios donde la membrana libera contenido de algunos gránulos que tiene en el interior que provinieron del megacariocito.
Además, en la membrana también tiene receptores como este que está aquí y moléculas de adhesión, que le permiten adherirse a superficies y con ello iniciar la formación del coágulo. Al interior, como podemos observar, no hay núcleo, pero existen esto de aquí que son las reservas de glucógeno. Recordemos que el glucógeno es un polisacárido de reserva de energía. Está formada por muchas moléculas de glucosa juntas, de manera que cuando la plaqueta tiene que activarse para poder formar un coágulo, empieza a hacer uso más intenso de las reservas de glucógeno, separando cada una de las moléculas de glucosa y a partir de ellas obteniendo energía. A diferencia de los eritrocitos que no tienen ningún organelo, las plaquetas pueden hacer glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa gracias a que tienen mitocondrias. Con esto, las plaquetas pueden tener una mucho mayor cantidad de energía a partir de cada una de las moléculas de glucosa que saca de aquí. Además de las mitocondrias, también contiene una importante cantidad de fibras, de microfilamentos y microtúbulos. Los microfilamentos y los microtúbulos le permiten deformar su membrana de manera que pueda tener estas prolongaciones que vemos aquí e incluso pseudópodos más largos, y con ello puede unirse a otras plaquetas y al tejido dañado de manera que pueda cerrar la herida. Además de esto, también tiene vesículas especializadas. Los lisosomas, que son como los lisosomas de cualquier otra célula, que contienen enzimas que van a degradar biomoléculas, pero también tiene gránulos alfa y gránulos densos. Tanto los gránulos alfa como los gránulos densos van a tener sustancias que necesita la plaqueta para llevar a cabo su función de la coagulación. Y también tiene restos de retículo endoplásmico, que es el sistema tubular denso. Aquí se sintetizan algunas sustancias que necesita la plaqueta, también se sintetizan lípidos y sobre todo se regula el metabolismo del calcio. El calcio es un ion muy importante durante el proceso de coagulación. ¿Okay? Entonces esa es más o menos la estructura general de la plaqueta. Vamos a hablar un poquito de los gránulos alfa. Los gránulos alfa contienen una gran cantidad de sustancias, algunas de las cuales enlistamos aquí. De ellas, muy importantes son estas de aquí, el factor de von Willebrand, del cual vamos a estar hablando mucho, el fibrinógeno y la fibronectina, así como la trombospondina. Estas sustancias van a ser importantes para que las plaquetas puedan adherirse entre ellas y con el tejido lastimado, así como para la formación del coágulo. También tenemos otras sustancias como los factores de coagulación 5 y 7 y el factor de crecimiento derivados de plaquetas, que también intervienen en la formación del coágulo. ¿Por qué la plaqueta podría tener factor de crecimiento derivado de plaquetas? Para que haya un crecimiento de células alrededor. Por ejemplo, el factor de crecimiento transformante beta, que también se conoce como factor de crecimiento tumoral beta, así como la beta tromboglobulina, lo que van a hacer es estimular a las células del tejido lastimado para que se reproduzcan y se cierre la herida. Y también va a estimular la respuesta inmune, puesto que si la herida está expuesta, pudieron haber entrado bastantes bacterias. Así es que la plaqueta también se une al llamado inicial a las células del sistema inmunológico. Ahora, hablando de lisosomas y gránulos densos, recordemos que los lisosomas tienen enzimas líticas y son muy importantes para estar reciclando las estructuras internas de la célula cuando estas ya están muy dañadas o ya no se requieren. Pero también los lisosomas son importantes cuando el coágulo ya se formó, cuando el tejido ya se reparó y ahora hay que deshacer el coágulo para que no se quede ahí pegado como un parche, sino que este se deshace y ya en el sitio solamente queda el tejido restaurado. Entonces, precisamente en este proceso en el que se deshace el coágulo, los lisosomas de las plaquetas son importantes. En cuanto a los gránulos densos, estos contienen menos sustancias
pero son muy importantes, como el ADP, el ATP y el calcio, los cuales también activan y hacen más intensa la actividad de adhesión plaquetaria y la formación del coágulo, y la serotonina, que es una de las sustancias que hace que los vasos sanguíneos se hagan más angostos, es decir, que hagan vasoconstricción, para que no haya mucho flujo sanguíneo en la zona lastimada y así con ello reducir la pérdida de sangre. Y también tiene intervención en la formación del coágulo. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Ya revisamos por qué es importante tener un volumen de sangre constante y cuáles son las células que están involucradas precisamente en evitar la pérdida de sangre en caso de que los vasos sanguíneos se lastimen y la sangre empiece a salir de ellos. Vamos a ver en los siguientes videos los mecanismos de la hemostasia, es decir, cómo es que se forma el coágulo y se evita la pérdida de sangre.